¿Qué hay? Buenas tardes. Pues quería hacer un vídeo sobre un tema que está de actualidad y que es un tanto polémico, que es el tema de la deuda pública y de sí que es un planteamiento que ha puesto en la opinión pública los nuevos partidos como Podemos y en Grecia el llamado Syriza, que es el tema de pagar la deuda pública porque consideran que no es legítima y por tanto no se debe de pagar, y consideran también que el hecho de pagar la deuda pues lleva a un concepto que han acuñado que se llama austericidio, en el sentido de que como la gente está tan endeudada, no puede consumir, pues entonces no se pueden hacer, no se puede mm, eh, no se puede consumir, no se puede fomentar el consumo, no se puede hacer gasto público, y por tanto pues lleva a la contracción de la economía, a más paro y y por tanto a recesión y a recorte del estado de bienestar. Y ellos consideran que primero no se debe pagar la deuda porque no es legítima, porque proviene de gastos que no se han hecho por el bien del ciudadano y por tanto no se debe pagar. Consideran que ya las empresas a las que deben el dinero y los estados a los que deben el dinero ya han ganado lo suficiente, que son muchas veces en esa deuda hay intereses usureros, y por tanto no lo deben de pagar, y que lo justo sería que ya se dejara de pagar y que por tanto ese dinero se puede utilizar en gastos públicos para proteger a las personas más débiles y también para fomentar el consumo, y que no nos lleve a la situación económica que ellos han llamado el austericidio, ¿no? Que es lo que según ellos propugna Merkel. Entonces, en este tema hay unas posturas muy encontradas por parte de uno y otro. O unos dicen bueno, el planteamiento que yo he hecho, otros, el resto de partidos, gente que vota, o ideólogos de otros partidos, o gente que siente simpatía por otros partidos, consideran, incluso gente dentro de Podemos y de otros partidos que propugnan lo mismo, no pagar la deuda pública, pues consideran que es una barbaridad, que nos llevaría al desastre económico, que eso impediría seguir financiándose los mercados y entonces provocaría una gran crisis económica, porque recortaría las posibilidades de endeudarse, las posibilidades de financiarse, y por tanto no nos dejarían el dinero, y entonces pues España iría también al desastre y a tener que financiarse con unos intereses mucho más, no nos dejarían más dinero. Entonces nos tendríamos que financiar con unos intereses mucho más altos porque ya no se fiarían de nosotros. Y por ejemplo, esta recuperación, entre comillas, económica que está habiendo, pues se cortaría de raíz, ¿no? Y no nos podríamos favorecer de la financiación de los mercados. Entonces, yo creo que la gente que hay por tanto posturas muy encontradas, tanto porque sí o porque no, unas posturas muy extremistas, y yo me quería pronunciar sobre esto porque, no sé, bajo mi punto de vista, a lo mejor yo con mi humilde aportación puedo aportar un poco de luz a las personas para que, bueno, vean por lo menos mi postura, y bueno, que haya un debate libre y transparente sobre este tema, porque es fundamental. De hecho, los partidos adversarios de Podemos, sobre todo el PP, que es el que más miedo parece que le da el fenómeno Podemos, pues la herramienta que utilizan para atacar a este partido es este planteamiento que ellos tienen, los de Podemos, ¿no? El tema de no pagar la deuda pública, porque se supone que esto es una postura idealista y totalmente irrealizable, no se puede llevar a la práctica. De hecho, por ejemplo, también el PSOE en Andalucía, Susana Díaz,
constantemente, reiteradamente lo está sacando, ¿no? De que, bueno, de que Podemos muy bien, pero que sí, que son unos populistas, de que no se puede llevar a cabo la medida de que plantean, y si se llevaran a cabo serían el desastre económico y nos pondrían en peligro a todos. Entonces, bueno, yo quería hablar un poco sobre esto. Vamos a ver. Eh, mm, Normalmente yo creo que el tema este se juega mucho con él porque existe una grande... Todos los políticos de lo que abusan siempre es del desconocimiento del pueblo. Todos los políticos lo que les interesa es tener al pueblo lo más ignorante posible de la cosa pública para poder manipularlo a su antojo, ¿vale? Entonces, en este y en otros muchos temas se produce un desconocimiento del pueblo que cada vez es menos, ¿no? Y entonces, pues con eso se juega, ¿no? También el pueblo, si sabe mucho, pero no es cuestión de saber mucho, sino de saber bien. Y también muchas veces cuando el pueblo sabe bien, pero no sabe bien, puede derrapar, ¿vale? Las ideologías populistas pueden derrapar. Entonces es un equilibrio, ¿no? Porque si el pueblo no sabe nada, pues se le manipulará en su contra, en sus intereses. Y si sabe mucho, pero no sabe bien y no hay unos principios detrás, también eso no es muy bueno, ¿no? Porque nos puede llevar a derrapar y a posturas populistas. Entonces, yo creo que en el tema de si hay que pagar la deuda pública o no, hay mucho de ignorancia, en el sentido de que ahora yo muchas veces me lo planteo cuando voy por la calle y veo mucha gente, sobre todo joven, más joven que yo, ¿no? Que van con sus móviles. Voy andando por la calle y me veo a muchas chavalas de 20 años con sus móviles hablando todo el rato, van andando por la calle y van con el móvil escribiendo, no sé a qué. Y entonces yo veo que la gente maneja mucho las nuevas tecnologías, pero lo maneja, seguramente, o a lo mejor yo que soy un mal pensado, estarán hablando con sus amigos por WhatsApp o lo que sea, ¿no? Que es una cosa muy buena y yo estoy todo el día con eso también. Pero no lo utilizan, a lo mejor no se está utilizando todavía, no estamos en una fase de internet en que la gente utilice de verdad, lo emplee sobre todo para desarrollarse como persona y para saber más, sino que a lo mejor se emplea de una forma un tanto todavía frívola, principalmente habrá gente que no, y también todo el mundo seguro que en algún momento ha utilizado internet para desarrollarse como persona y tener más conocimiento de todo, pero todavía eso no se ha generalizado. Entonces a lo mejor estoy equivocado porque estoy hablando de de mi generación, por lo menos yo creo que es así. Yo no sé si la generación las generaciones que vienen detrás de mí, de nosotros, pues es eso también así, pero me da la sensación de que la gente no utiliza bien, no le saca, no creo que no lo utilice bien, mal, pero no le saca todavía el rendimiento que podría sacarle internet. Entonces, el tema de la deuda viene un poco de la ignorancia de la gente, de que no maneja bien los conceptos. Y bajo mi punto de vista, lo que no sé cómo maneja bien todavía, bueno, el tema de la deuda pública viene de la polémica que hay en torno a la deuda pública, que siempre sería una cosa un poco polémica, ¿no? Pero estos extremismos, esta confrontación tan grande y tan extremista, viene de que no se manejan bien los conceptos el concepto de préstamo, que es un concepto jurídico, que está en la sociedad, ¿vale? Pero todo el mundo sabe lo que es un préstamo, pero lo sabe fundamentalmente lo que es un préstamo, pero no bien como se debería de saber, ¿vale? Entonces, bueno, también quiero decir que seguramente voy a decir cosas en este vídeo, tengo pensado decir cosas que son un poco, no son unas cosas muy agradables. Entonces, yo siempre digo que voy a intentar decir las cosas de tal manera que para no decir nada querellable ni nada que me pueda provocar un problema grave, ¿vale? En el trabajo ni nada. Entonces,
Eso es otra de las cosas que también, por ejemplo, la gente ignora y yo muchas veces pienso que la gente que vivimos en Matrix, si yo veo como la gente, bajo mi punto de vista, vive en Matrix, vive una realidad que no es la real. Seguramente habrá también personas que me ven a mí y digan, este vive en Matrix, no tiene ni idea de lo que está pasando. Y seguro que sí, y yo también, pero yo también pienso que hay mucha gente que no sabe ni no tiene ni idea de dónde está, ¿vale? Entonces, una de las cosas que yo creo que la gente vive en España, vive en Madrid, es que la gente, todo el mundo se piensa que nosotros vivimos en España en una democracia, ¿vale? Lo cual no es verdad. En España no es una democracia, y lo digo rotundamente. Y habrá gente que sí que piense que España es una democracia. Mayoritariamente, a lo mejor la gente piensa que es una democracia, pero os puedo asegurar que no lo es y nadie me cambiaría de opinión, ¿vale? Porque yo lo tengo súper claro. Y una de las cosas que también la gente se piensa es que en España hay libertad de expresión. Y en España no hay libertad de expresión, ni hay censura. Y entonces voy a tener cuidado para que... ¿Y en qué consiste la censura? Pues la censura, y cada vez, además lo estamos viendo más. Por ejemplo, lo de la ley Mordaza va en esa dirección. Aunque no la conozco muy bien, ni sé de qué va, ni me la he estudiado, porque para ponerme de mala leche, pues siempre hay tiempo, ¿no? No he querido estudiármela muy bien. Y a lo mejor también, si el PP sale fuera de la... En estas próximas elecciones sale fuera, pues a lo mejor viene un partido nuevo que la quite y no hace falta que me la haya tenido que estudiar. Pero por lo que yo he visto en medios de comunicación y etcétera, pues parece que es una ley que va en contra de la libertad de expresión, ¿no? Entonces, yo digo sin tener un gran conocimiento de causa, porque yo no me he cogido la ley y me la he leído, que es lo que tendría que hacer para opinar de verdad, pero por lo que parece que la dirección en la que va, por lo menos. Entonces, en España no hay libertad de expresión. A ti te pueden poner en un papel que tú tienes libertad de expresión, pero a la hora de la verdad no sé la realidad. Te ponen en la Constitución libertad de expresión, ¿vale? Muy bien. Pero ahora, por ejemplo, hay una ley orgánica que dice que si opinas diferente te meten en la cárcel. Entonces, no hay libertad. Y el Tribunal Constitucional dice que eso es constitucional. Pues entonces no hay libertad de expresión. Lo mismo, tú imagínate que tú eres amigo del gobierno, ¿no? Y el gobierno te da a ti 50 millones de euros por la cara, ¿vale? Pues entonces tú tienes 50 millones de euros para que cualquiera que a ti no te lleve no diga lo mismo que tú, o te pueda poner, te puede decir algo que a ti no te gusta, demandarlo, ¿me entiendes? Y tienes 50 millones de euros para demandar a una persona. 50 de millones de euros que le ha dado todo el mundo que no le correspondía, ¿me entiendes? Porque si todavía es que tú tienes una empresa y tú ganas 50 millones de euros, pues tú estás desperdiciando el dinero tuyo, ¿no? Pero si te lo dan por la cara, porque eres amigo de no sé quién y te dan 50 millones de euros para ti, pues tú tienes 50 millones de euros para, al que no te guste, ponerle pegarte 40 años poniéndole denuncias. Entonces, porque diga cosas que a ti no te gustan. Entonces, realmente, no hay, y a ese que tú le vas a demandar, ese no tiene ni un duro. Ese es lo que tiene, lo que él consigue con el sudor de su frente. Entonces, realmente no hay libertad de expresión, porque lo hay en teoría, pero no hay en la práctica. Entonces, hay que tener cuidado con lo que se diga. De todas maneras, te pueden demandar en cualquier momento, pero por lo menos intentárselo poner lo más difícil posible. Por lo tanto, voy a intentar decir cosas que voy a intentar decir lo mismo que tenía intención de decir, pero voy a decir de tal manera que no pueda caerme nunca una denuncia de una forma razonable, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Entonces, ¿hay que pagar hay que pagar la deuda o no hay que pagar la deuda? En principio, ¿qué es la deuda? Es un préstamo, ¿no? ¿Y qué es un préstamo? Pues un préstamo es un contrato, no es un derecho real, es un contrato, ¿vale? Entonces, bueno, también es una hipoteca, es un contrato que tú haces, pero hay algo detrás. Aquí en este caso solo hay papeles, ¿no? Entonces, a ti te dejan una cantidad que tú al término del contrato tienes que devolver
más un interés, tiene que haber el principal más los intereses, ¿vale? Entonces, se supone que si tú pides un préstamo, tú tienes que devolver el principal más los intereses al cabo del plazo. Entonces, bajo ese principio, si tú le pides 1.000 millones a Alemania, pues Alemania pues tú le tienes que devolver 1.000 millones más 10 euros, por ejemplo, si eso fuera el interés, a Alemania. Y ahí no hay tutía. Tú tienes que devolverlo en buena lid y lo tienes que hacer como sea. Porque eso es lo que les corresponde a los alemanes, tienes que devolver su dinero, su principal, que son los 1.000 millones, más los 10 euros de intereses, porque se supone que tú con los 1.000 millones que te ha dejado Alemania, tú has conseguido un beneficio, imagínate 100 euros, y por lo tanto, y tú retribuyes a los alemanes el tiempo que ellos han estado privados de su patrimonio, que no se lo han gastado y no lo han podido disfrutar, más un interés por ese tiempo que los alemanes han estado sin poder disfrutar de su dinero. Y tú, de esos 100 euros que tú ganas, pues le das 10 euros a ellos y 90 te lo quedas tú. Ese es el principio del contrato de préstamo, ¿vale? No hay más nada, ¿vale? Entonces, bajo ese principio, España haría muy mal, o Grecia, Portugal, en no devolver el capital más los intereses a Alemania, ¿vale? Porque además, lo que pasaría con eso es que todos los demás actores en el mercado dirían, mira, le hemos dejado 1.000 millones a los españoles y nos tendrían que haber devuelto 1.000 millones más 10 euros y no nos lo han devuelto. Estos tíos no son serios, se han apropiado de una cosa que no es suya, ¿vale? Entonces, aparte son unos ladrones, aparte no son serios, no cumplen los contratos y aparte, ¿qué le vamos a dejar otra vez dinero para que otra vez no lo hagan y hagan lo mismo y nos quedemos nosotros sin ese dinero? Pues para eso no se lo dejamos, o se lo dejamos ya con una tasa de interés tan grande por el riesgo que corremos a dejárselo a estos señores, que sería inviable para España, ¿vale? Entonces, en principio los españoles tendríamos que devolver la deuda íntegra euro por euro. Pero ¿qué pasa? Que lo que nosotros tenemos con la deuda pública que nosotros tenemos no es un contrato de préstamo, es un contrato de préstamo, pero con unas características especiales. Bueno, esto que yo he explicado así es como lo ve todo, con buena lógica lo debería de ver todo el mundo. Otra cosa es que tú, porque tienes una ideología de izquierda o estalinista o marxista o lo que sea, o leninista, o eres de ultraizquierda, o ves lo grave efecto que está produciendo eso en España, en Portugal, en Grecia, pues entonces tú, en orden de un interés general, en un orden de mínimo de supervivencia de derechos humanos, tú digas que no se puede devolver el dinero por una causa mayor. No porque tú quieras, sino porque devolver dinero a malos intereses te producirá tal gravedad de efecto en uno mismo que tiene que haber un mínimo de supervivencia y por tanto no se puede devolver, pero no se puede devolver no porque tú no quieras, sino porque esto producirá tales efectos tan dañinos que no es posible llevarlo a cabo, ¿vale? Pero eso ya es una cuestión de ideología, no una cuestión jurídica, no una cuestión de que tú te puedes agarrar a algún tipo de código civil, no, es una cuestión de ideología, de supervivencia, de derechos humanos, de piedad, de lo que tú quieras, de misericordia. Entonces, pero tú eso no es jurídico, tú no le puedes exigir a nadie que sea bueno por ley, tú le puedes exigir a la gente que si ha pedido un préstamo que lo devuelva, pero tú no le puedes exigir al que presta dinero que sea piadoso y lo perdone. Eso no se puede exigir ni es serio plantearlo. Otra cosa es que políticamente se pudiera conseguir, que se reuniera todo el mundo, se pusieran de acuerdo en un orden de humanidad, pero no es una cosa que se pueda exigir jurídicamente, ¿vale?
En principio no se puede exigir. Eso es lo que la gente piensa, porque bajo mi punto de vista, a lo mejor yo soy el que no tiene ni idea de nada, pero bueno, lo quiero plantear mi punto de vista. Eso es lo que vulgarmente se conoce así, ¿vale? Pero es que yo creo que eso no es así. No es así por la propia esencia del contrato de préstamo y no es así porque el contrato encima de préstamo que nosotros tenemos no es tiene un contrato de préstamo con una característica especial, ¿vale? Entonces, la esencia del contrato de préstamo, ¿vale? Hemos dicho que no es así como la gente lo piensa vulgarmente, porque primero, es que el contrato de préstamo no es como la gente lo piensa. Y luego, bajo mi punto de vista, a lo mejor yo es que no tengo ni idea, tendré que devolver el título de derecho. Y luego, bajo mi punto de vista, es que el contrato de préstamo encima que nosotros tenemos con los alemanes, entre comillas, tiene una característica especial. Entonces, vamos a hablar de la esencia del contrato de préstamo. Voy a poner para no meterme en cosas jurídicas, para hacerme el guay, ¿vale? Porque me podría sacar el Código Civil y leerlo, pero para no hacerme el guay, voy a explicar una cosa que lo entienda todo el mundo. Tú imagínate que yo tengo una discapacidad mental, ¿vale? Y entonces yo quiero un préstamo y me voy al banco, ¿vale? Yo voy al banco y yo tengo una discapacidad mental. Yo estoy incapacitado, ¿vale? Judicialmente, porque no sé llevarme por mí mismo, ¿no? Y voy al banco y le digo, hola, buena. Voy a la Caixa o a Caja Madrid, a Bankia o voy al BBVA o al Santander y le digo, hola, buenas tardes. Buenos días. Quiero 200 millones de euros. ¿Vale? Quiero 200 millones de euros. Y entonces llega el del banco y me dice, sí, no te preocupes. ¿Tú quieres 200 millones? Toma, firma aquí. Firmo 200 millones de euros para ti. Y me lo llevo, los 200 millones de euros, en el bolsillo. Y yo voy con los 200 millones de euros y lo tiro, me lo llevo en un cheque y lo rompo y lo tiro al río. ¿Vale? Y ahora me manda un email del banco, me dice, usted tiene que pagar los 200 millones de euros más, devolver el capital más los intereses que le pusimos, que eran 10 millones de euros. O sea, tiene que pagar 200 más 10. Y yo digo, pero si yo soy discapacitado, si yo no soy un irresponsable, yo no puedo firmar nada ni nada. Me dice, bueno, no te preocupes. Entonces van a mis padres, porque como yo estoy incapacitado, a mis padres le piden los 200 millones de euros, cuando mis padres ganan 1.000 euros de paguita, más 10 millones de euros de intereses. Tú imagínate que ahora el banco le dice, usted tiene que pagar los 200 millones de euros más los 10 millones de euros que pidió su hijo de incapacitado. Y si no lo paga, va a tener que vamos a quitarle su vivienda, se va a ir a la calle, va usted, todo lo que gana los 1.000 euros al mes lo va a pagar ya el resto de su vida. Encima, la sanidad te la vamos a quitar, tú ya no vas a tener derecho a pagar al médico, ni derecho a nada, ni a seguros, ni a ningún tipo de prestación social. Mientras porque todo ese dinero de los medicamentos le vamos a decir nosotros a la Seguridad Social que nos lo tiene que ingresar nosotros a nuestra cuenta. Tú imagínate, ¿no? Que eso le llega una carta a mis padres diciendo eso. Y mis padres va a un abogado y se lo ponen a disposición de un abogado para que nos defienda. ¿Tú qué crees que pasaría en el juicio? Pues yo lo voy a comentar. Está claro de que tú no tendrías que devolverle 200 millones, ni un duro al banco. Ni un duro. ¿Por qué? Porque contrato de préstamo no es solo llegar, tú pedir un dinero y luego devolverlo, que eso no es así. Eso es lo que quieren que tú pienses que es eso. O sea, esa es lo principal del contrato de préstamo. Pedir un dinero y luego devolverlo más sus intereses al cabo del plazo. Eso es lo principal. Pero eso no es lo único. ¿Vale? ¿Por qué no es lo único? Porque yo voy al banco a pedir 200 millones de euros y el banco tiene la obligación de decirme, bueno, 200 millones de euros, pero si tú ganas 1.000 euros, ¿dónde está tu nómina? No, yo es que no tengo nómina, entonces ¿cómo te vamos a dejar nada? No, es que yo quiero que de todas maneras me lo des. Y te diría el banco, no, es que no te lo puedo dejar, tú no entiendes que si te lo dejo y tú no tienes fuente de ingreso,
la culpa la tendría yo y no podría luego, aunque tú, por mucho que tú me firmes, no podrías reclamarte luego nada. Y luego, ¿tú qué capacidad jurídica tienes si tú tienes una discapacidad mental, tío? Como te no deja nada, ¿dónde está el permiso de tu tutor? Como si yo te dejo a ti 200 millones y no te pido papel, no te pido el DNI y la utilización del tutor, luego yo no te puedo requerir la devolución de nada. ¿Y tú para qué quieres el dinero? Yo tengo que ver para qué quieres tú el dinero. Tú no puedes ir y decir, mira, yo gano 1.000 euros y yo quiero 200 millones de euros. ¿Y tú para qué los quieres? No, para gastármelo en cubata. Yo no te puedo dar eso. Para eso hay unos estudios. Porque tú, el banco, también tiene la obligación, tiene un deber de diligencia de saber que si hay un problema, tiene que demostrar al banco de que cuando te dejó el dinero, con la diligencia normal, él tenía que pensar que tú se lo ibas a devolver. El banco no te puede dejar ni un euro mientras no queda acreditado de que tú se lo puedes devolver con una diligencia normal y una lógica. Si no, el banco no te puede, si te lo dejara sin que quede acreditado que tú lo puedes devolver, que tienes una capacidad y una intención para devolverlo, no puedes dejarte un duro, porque si te lo dejaran luego no lo podrías reclamar. ¿Entiendes? Entonces, si eso pasa a nivel de particular, cuando además el banco tiene un montón de derechos, una prerrogativa exorbitante, casi, que todo el mundo sabe que los derechos están siempre a favor de los bancos, sino porque han metido todas las cláusulas suelo y todas esas historias que luego lo están teniendo que ganar en los tribunales a las asociaciones de afectados y eso. Los bancos siempre tienen mucha más mano ancha que tú, manga ancha que tú. Entonces, aún así tiene una manga ancha mucho más grande que la de un particular. Cuanto más, además, no le exige nada de nada. Entonces, eso es una locura. Eso destrozaría cualquier economía de cualquier país, ¿vale? Yo creo que en todos los países, excepto a lo mejor en Angola y en el Chad, ¿vale? Los bancos funcionan así. Yo creo que incluso allí, lo mejor lo que no funciona son los usureros, estos, los prestamistas, estos de las películas, ¿vale? Que te mandan a 4 matones y no se lo devuelve porque has apostado al caballo perdedor, ¿vale? Pero en cualquier otro país, en cualquier sitio serio, te piden un estudio antes de dejarte 1 euro, cuanto más 1.000 millones. Entonces, porque si no, a la hora de reclamarlo judicialmente lo perderían, no por nada, ¿vale? Entonces, el contrato de préstamo no es como nos lo pintan. No es solo, te lo dejo y tú ya verás lo que hace con el dinero. Y si no lo puede devolver, ese es tu problema, ¿eh? No, oye, perdona, tú tienes que saber a quién se lo estás dejando. Porque si no, tú luego no lo puedes reclamar. Y eso no es una idea de ultraizquierda, ni es una idea leninista, ni marxista, ni estalinista, ni trotskista, ni guayicista, ¿vale? Es una idea, es un principio liberal, ¿vale? Entonces, primero que la cosa no es tan simple, es lo que quiero decir, ¿vale? Y luego, daros cuenta de que además añade de que nosotros el contrato encima de préstamo que tenemos con los alemanes, supuestamente, no es un contrato de préstamo al uso, porque España no le ha pedido ni un duro a Alemania, ni Grecia, ni Portugal, ni Irlanda, ni Francia, ni nadie. Nosotros se lo hemos pedido a una Alemania. A ti no te deja un duro, porque si te dejaran un duro, ¿vale? Eso tendría unas condiciones, ¿vale? Y eso sería, pues, y si los alemanes te exigieran que tú te lo gastaras de una forma determinada o te pusieran unos controles, eso sería una invasión de soberanía
de Alemania en España y eso no se consentiría, ¿vale? Entonces, aquí también hay un problema, que es lo que la gente no entiende, yo creo muy bien, que es la Unión Europea. La Unión Europea se piensa la gente que es que somos todos europeos, de que el 19 de marzo cantamos el himno de la alegría, de que todos vamos a ser somos un pueblo común, no sé qué. Y eso es la Unión Europea, eso es parte de la Unión Europea, pero ese no es el núcleo fundamental de la Unión Europea, ¿vale? Entonces, al tema que nos conviene a nosotros, la Unión Europea, es que se ha creado. Los alemanes te quieren dejar a ti un dinero, pero si te lo dejaran luego no te podrían obligar a decirte cómo te lo tienes que gastar. Y los alemanes quieren obligarte a decirte cómo te lo tienes que gastar. Y entonces, como eso sería una invasión de tu soberanía, lo que ocurre es que se crea la Unión Europea, cuya sede está en Bélgica, no está en Alemania, ni está en España, ¿vale? Ni en Grecia, ni en Portugal, ni en Irlanda, ni en ningún lado. En Bélgica, Bruselas. Y entonces, es una institución fiduciaria. Y entonces, es como una personalidad jurídica que los alemanes le dan el dinero a la Unión Europea. Y la Unión Europea, pero no pueden disponer de ese dinero libremente, ¿vale? Y entonces, se lo dan a la Unión Europea, pero en cuanto lo coge la Unión Europea, ya los alemanes, aunque tengan el porcentaje mayor de la Unión Europea, ya no pueden disponer de él, ¿vale? Y entonces la Unión Europea se lo deja a España. Y se lo deja a España con una serie de condiciones, ¿vale? Te dicen, te lo dejamos, pero te lo tienes que gastar así, 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 así. No te lo puedes gastar en esto, ni en esto, ni en esto. Tú no le puedes dar con este dinero ayuda a las empresas de tu estado para fomentarlo porque sería contra el mercado común. No sé qué. Si le dejas más del 20%, tienes que hacer esta autorización, no sé qué, no sé cuánto. ¿Me entiendo lo que te digo? No. El régimen no te lo puedes gastar, te tienes que gastar en desarrollo del medio ambiente, en infraestructura de la telecomunicación. Entonces, eso no es un contrato de préstamo, porque el contrato de préstamo, yo te dejo a ti el dinero, pero yo no te lo puedo condicionar lo que tú te lo gastes. Por lo tanto, no es un contrato de préstamo, es otra cosa, ¿vale? Entonces, al dejar, ya de todas maneras, aunque fuera un contrato de préstamo, el prestamista tiene unas obligaciones que si no las cumple está incumpliendo el contrato de préstamo, ¿vale? Y entonces no podrías reclamar la devolución de las cantidades, porque tendría él también una responsabilidad, habría una responsabilidad compartida, pero encima metiendo una entidad fiduciaria como la Unión Europea en el que te impone unas condiciones, unas obligaciones y una forma como te lo gastan, entonces, bajo mi punto de vista, está claro de que hay unas obligaciones de la Unión Europea brutales, ¿vale? Que el contrato que se estructura entre la Unión Europea y España tiene obligaciones y derechos para los dos. Entonces, el hecho de que España incumpla porque nosotros no hemos cogido el dinero, no lo hemos gastado y ahora no lo podemos devolver, pero la Unión Europea tampoco cumplió sus obligaciones, implica una serie de derechos, una responsabilidad compartida, ¿vale? Entonces, si la responsabilidad es compartida, no puede ser que solo una de las partes cargue con todo el problema y tenga que pagar todo, una parte sola, porque la responsabilidad ha sido de todo, no soy yo solo de España o de Grecia, ¿vale? Entonces, eso no es ideología de izquierda, ni de ultraizquierda, ni anarquista, ni leninista. Eso es liberalismo, ¿vale? Porque eso es código civil y ley hipotecaria y reglamento hipotecario. Eso no es Rosa de Luxemburgo, ¿vale? Eso es justicia. Eso es igualdad jurídica, ¿vale? Porque en un contrato todo el mundo tiene derechos y obligaciones. Entonces, si una parte incumple, pero la otra parte tampoco cumple sus obligaciones, ¿cómo vas a hacer recaer tú toda la penalidad sobre una de las partes? Si han incumplido las dos, oiga. Entonces, y tú dirás, bueno, ¿en dónde ha incumplido la Unión Europea? Pues en todo, ¿vale? ¿Por qué? Porque la Unión Europea, si te pone unas condiciones, tiene la obligación de ver que esas condiciones se están cumpliendo. Si España se coge el dinero, te dicen, oye, toma el dinero,
para que crea una red, un puente entre Sicilia y Italia, entre la península itálica y Sicilia. Y ese dinero se lo gastan y todavía no se ha puesto una piedra del puente, y la Unión Europea ha justificado ese gasto. Pues entonces, ahora que no se ha puesto ni una sola piedra, la responsabilidad es compartida de los dos, no solo en este caso sería Italia. Italia, si yo llego y yo pido un dinero para construir un puente, ¿vale? Y yo me gasto ese dinero y la Unión Europea me justifica que ese dinero yo lo he aplicado correctamente, cuando yo realmente no lo he aplicado correctamente, me lo he quedado y si no se ha puesto ni una sola piedra del puente, entonces la Unión Europea está incumpliendo también su contrato, sus obligaciones, y por tanto, si ahora hay algún problema y hay que devolver dinero, o no hay un duro, porque se ha gastado ese dinero en otra cosa que no se te... Tú creías que haciendo el puente ibas a conseguir 1.000 millones y al final no se ha hecho el puente y no has conseguido los 1.000 millones y ahora no puedes devolver el dinero porque no tienes ni el capital en los intereses, pues entonces hay una responsabilidad compartida por ambos, ¿vale? No solo por Italia, sino también por la Unión Europea, que autorizó. Tú dirás, bueno, ¿y eso lo autoriza la Unión Europea? Pues no os podéis ni imaginar. Yo puedo decir que en todas las administraciones públicas, yo estoy casi convencido, yo no estoy en todos los sitios, no soy ubicuo como Dios, pero yo estoy convencido por las cosas que... Bueno, vamos a ver, como lo digo sin que sea querellable y sin que me tenga que buscar un problema. Que yo creo que lo general es que en las administraciones públicas el dinero europeo se está malgastando y gastando en cosas que no se deben, y la Unión Europea lo está autorizando, ¿vale? Y lo está utilizando palabra por palabra, o sea, céntimo por céntimo. Entonces, y realmente ese dinero no se está gastando en lo que la Unión Europea, para lo que la Unión Europea nos lo dio, ¿vale? Entonces, si ese dinero se malgasta, no se aplica a lo que se debería, y luego resulta de que la economía española no va tan bien por el tema de la corrupción y no puede devolver el dinero que se prestó y cumplir los compromisos que hicimos la Unión Europea, está claro que esa deuda que nosotros tenemos, en parte, no tendríamos que pagarla, tendría que ser una responsabilidad compartida entre España y la Unión Europea, ¿vale? Y eso está ocurriendo, y está ocurriendo de forma generalizada, por lo que yo creo y alcanzo, ¿vale? Entonces la Unión Europea tiene también una responsabilidad, porque además, si la Unión Europea no nos dan, por ejemplo, un dinero a España, y en España se roba, llega a los políticos y los políticos los roban, se lo llevan a su bolsillo, se lo llevan a cuentas en Suiza, y sin embargo la Unión Europea no le pone eso coto. En España no se pone coto ni en ningún país, porque precisamente los que tendrán que ponerle coto son los que se lo llevan, ¿vale?, a cuentas a Suiza. Entonces, como en España no hay una separación de poderes, nadie no puede frenar a nadie eso, ¿vale? Pero la Unión Europea sí tendría la obligación también de frenarlo, de decir, oiga, aquí yo estoy detectando que yo doy 100.000 millones a España para construir puentes y al final solo se gastan 90.000 millones. Y la Unión Europea lo que hace encima es justificar, dice, le presenta una factura a España de 100.000 millones en cosas que no son puentes y da el visto bueno. Entonces, la Unión Europea es corresponsable de que luego haya un agujero de deuda pública en España. Entonces, no le puede exigir no puede recaer toda la responsabilidad sobre España y que nosotros tengamos que devolver toda la deuda pública, porque aquí ha habido un fallo del prestatario, pero también del prestamista, un fallo de control, porque todos los gastos que hay con fondos europeos hay una autorización por parte de la autoridad, o sea, la Unión Europea nos da a nosotros el dinero, nosotros nos lo gastamos, lo que dice el político y el político lo autoriza, pero luego, con esa autorización,
tiene que irse a la Unión Europea para que la Unión Europea también autorice. Y si no autoriza, no te da el dinero. Entonces, lo que no puede ser es que la Unión Europea te haya autorizado ese gasto que no se hizo bien, y ahora las consecuencias de ese gasto que no se hizo bien se lo quiere hacer recaer también sobre España únicamente, porque ella también tiene una responsabilidad en vigilando, ¿vale? Y eso, vosotros a lo mejor no lo sabéis, pero es lo que sucede en todas las administraciones de forma generalizada, que es robo de los fondos europeos, ¿vale? Entonces, la Unión Europea también tiene una responsabilidad por dejar hacer, por no llamar la atención, por lo menos por decir, oiga, que se están gastando el dinero en cosas que no son en lo que yo lo he dado. ¿Qué está pasando aquí? Aquí tiene que haber una reforma democrática en la Unión Europea y dentro de los estados. Aquí se tiene que poner unas instituciones de verdad que cuando un político se lleve el dinero y sobre todo el de la Unión Europea le metan en la cárcel, ¿vale? Tiene que haber un poder, un orden judicial común, o realmente que en todos los estados miembros de la Unión Europea haya una separación de poderes y se garantice que el que la hace la paga, el que se la lleve, el que se lo lleva le paran los pies, ¿vale? Y eso, sin embargo, no ocurre, porque además, si esos cambios no se producen de esa forma, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que la Unión Europea es inviable, porque si la Unión Europea me deja a mí, un momento, que se me ha apagado la pantalla, tío. Un momento, que hasta estoy cabrón. Ya. ¿Por qué? Porque si además eso no se produce, la Unión Europea es inviable, en el sentido de que si la Unión Europea llega a los políticos y dice, nosotros necesitamos muchísimo dinero, 40 billones de euros, vale, yo te los dejo. Unión Europea llama a Alemania y le dice, dame 40 billones de tu presupuesto a Alemania, y la Unión Europea va y coge los 40 billones y se los deja a España. ¿Te lo tienes que gastar estos 40 billones para qué lo querías tú? No, yo los quiero para infraestructura de transporte. Muy bien, pues toma, los 40 billones para infraestructura de transporte. Y luego me lo devuelves, ¿vale? Porque como tú me devuelves los 40 billones más un billón más, porque como tú vas a hacer un montón de carreteras aquí, pues eso te va a dejar un rendimiento a ti, va a empezar a haber muchas mejores carreteras, va a relanzar tu economía esto un montón, pues tú vas a ganar 3 o 4 billones, pues tú me dejas a mí un billón. Y se lo devuelvo a Alemania, ¿no? Vale, sin problema, al Banco Central Europeo, al interés que te ponga, vale, sin problema. Y ahora resulta que los 40 billones, en cuanto los reciben los políticos españoles, se lo llevan todo a su bolsillo y no se hace ni una carretera, ni se beneficia nadie de nada, sino al revés. Se lo llevan todo a su bolsillo, que su bolsillo es que se lo llevan a Suiza, y en Suiza está al lado de Alemania, y los bancos suizos lo que hacen es invertirlo en empresas de Alemania. Por tanto, a los alemanes les da igual que tú te lo gastes en coche, que te lo gastes en infraestructura, que no te lo gastes, porque ellos van a salir ganando de todas maneras. Entonces, lo que no puede ser es que y ahora la Unión Europea, los políticos españoles se llevan los 40 billones, se los gastan en ellos mismos. Te presentan una factura a la Unión Europea y la Unión Europea le da el visto bueno a esa factura. Y ahora resulta de que la Unión Europea te reclama los 40 billones más los intereses. Pero casi usted no tampoco ha hecho su labor de control. Además, es que a la Unión Europea, que controla a los alemanes, les da igual. Que a los alemanes realmente les da igual que tú se lo devuelvas, que tú te lo gastes bien o mal. Porque de todas maneras, si te lo gastas bien, le vas a devolver dinero. Y si te lo gastas mal, te lo vas a llevar a Suiza, y en Suiza lo que hacen los bancos suizos es invertirlo en Alemania. De todas maneras, a ellos les revierte el dinero. Por tanto, incluso lo que están haciendo es usura con España. Porque si tú ganas, si te devuelven el dinero, vale, si no te lo devuelven, tú de todas maneras te revierte el dinero de una forma ilícita, de una forma en dinero negro, y encima, porque bueno, dinero blanco porque lo blanquean ya en Suiza, ¿no? Y entonces,
y encima nosotros vamos a seguir manteniendo la deuda con la Unión Europea, pues los alemanes, eso es un chollo para ellos. ¿Me entiendes lo que te digo? Entonces, no puede ser que eso es inviable, porque al final los 40 billones lo han recibido los políticos españoles y se lo han quedado ellos y se lo han llevado a Suiza. Pero ese dinero ahora se han beneficiado los políticos, pero lo tenemos que devolver entre todos los españoles, ¿vale? Que no nos hemos beneficiado ni hemos visto nada, somos los damnificados, que no vemos nada y encima tenemos que devolverlo entre todos. Y lo tenemos que devolver con nuestro sufrimiento, recortándote derechos laborales, echando más horas, mucho más estrés, menos derechos, ya no puede ni protestar, no tiene ya sanidad, te recortan la sanidad, más cola de la sanidad, cada vez más cola, menos derechos. Entonces, eso es inviable, porque encima a los políticos españoles, como le ha salido bien de puta madre, pues a la siguiente vuelven a pedir otra vez otros 40 billones. Entonces, cada vez piden más, son más están más ansiosos de dinero, porque como a ellos no les pasa nada, se lo quedan ellos y luego lo tenemos que pagar entre todos, pues lo que quieren es pedir más, son cada vez más que cada vez quieren más, no me sale la palabra, ¿entiendes? Entonces, y cada vez el pueblo es más pobre, entonces va a llegar a un punto en que la Unión Europea sea inviable. España, Grecia, Portugal no puedan devolver dinero y llega a tal punto de estar la gente tan machacada en esos países, haber recortado tanto el estado de bienestar, que se tenga que se quieran y salir de la Unión Europea. Y una cosa sí que tienen razón los griegos, que como Grecia se vaya, los siguientes somos los españoles y los portugueses. Eso está más claro que el agua, porque los políticos de España y de Portugal no tienen nunca bastante. El que quiere 1 millón, el que tiene 1 millón quiere 2, y el que tiene 2 quiere 3, y el que tiene 3 tiene 4. Y eso le pasa a los políticos, porque como no tienen nadie que les pare los pies, porque no hay separación de poderes, los políticos no tienen límite, no separan, no tienen dónde separan. Siempre quieren más. Que quieren más, consiguen más, y sin embargo la gente está peor y le protesta más. ¿No? Ya sacaremos una ley la ley Mordaza, que la ley que yo pido más dinero, y cada vez la gente está todavía incluso peor y cada vez se revela más, pues ya sacaremos el estado de excepción o una ley o el estado marcial, ¿me entiendes? Pero yo voy a seguir pidiendo dinero porque al final yo me lo quedo y se lo tienen que pagar entre todos, ¿me entiendes? Claro, eso al final va a haber una revolución y al final cuando se vaya a Grecia se va luego Portugal, luego España, luego Italia, luego Francia y al final se va a quedar la Unión Europea, se va a quedar Alemania sola. Entonces, algo tiene que pasar y la responsabilidad tiene que ser compartida. Primero, si el fallo ha sido de todo, la responsabilidad tiene que ser entre todos pagarla y sobre todo poner los medios para que esto no suceda más, en el sentido de que la Unión Europea tiene que ser serio con lo que autoriza y si ve que se está haciendo cosas que no se ven con el dinero, denunciarlo y que esas personas que han hecho algo mal, pues tomar consecuencias contra ellos y que haya un poder judicial común en la Unión Europea. O si no puede haber un poder judicial común, por lo menos antes de seguir dejando más dinero, que se asegure que en todos los países de la Unión Europea hay separación de poderes y hay un control real de los políticos y del dinero cómo se gasta, porque si no, es que en España hay 40.000 controles, pero todos los controles que hay dependen de los mismos políticos a los que tienen que controlar, entonces no hay ningún control. Es más, cuanto más controles se pone, peor, porque más gente enchufan, colocan en esos controles y más se roba. Entonces, mejor que no hubiera ningún control. De todas maneras no sirven para nada y lo que hacen es tener más gente enchufada y pagar más salario, pues mejor que no haya ningún control, ¿vale? Entonces, para que no haya un control que sirva, mejor que no haya ninguno. Entonces, por eso la Unión Europea tiene que cambiar de configuración, tiene que avanzarse, porque si no la Unión Europea es inviable. Y ahora parece que nos estamos salvando porque se está remontando la economía, pero no gracias a la Unión Europea, sino lo que está pasando en el mundo, ¿vale?
Hay una guerra de divisas entre Estados Unidos y China, sobre todo, y Rusia. Entonces la Unión Europea, como no está ahí metida, pues se está beneficiando de esa pelea que está habiendo ahí entre varios, ¿me entiendes? ¿No? Pero la crisis volverá otra vez y sería todavía peor, y otra vez se irá y otra vez volverá, y cada vez que venga una crisis, si no se hace nada, cada vez la crisis va a ser peor, porque va a caer negro sobre negro, ¿me entiendes? ¿No? Ya aquí se ha hecho un daño terrible, pues la próxima crisis, ahora va a haber una recuperación, pero no se va a recuperar del todo el daño que se ha hecho, y cuando vuelva la nueva crisis, que vendrá con el tiempo, pues ya el daño que ya estaba hecho se va a unir un nuevo daño, entonces cada vez va a ser peor y va a ser más insostenible. Entonces, para que la Unión Europea sobreviva, tiene que haber cambios democráticos y haber separación de poderes, y asegurar a la Unión Europea no solo las obligaciones, sino también los derechos. Nosotros tenemos derecho a que la Unión Europea nos controle cómo gastamos el dinero. Entonces, la Unión Europea no solo tiene derechos, también tiene obligaciones. Entonces, tiene que abundarse más en esas obligaciones de la Unión Europea. Lo que no puede ser que te dejen el dinero en las condiciones que te lo dejan, y que luego yo tampoco tenga ninguna obligación. Eso no es viable. ¿Me entiendes? Y la responsabilidad de lo que está pasando es compartida no solo de los países nacionales. Entonces, como la Unión Europea no ha puesto los medios, y los poquitos medios que ha puesto tampoco lo ha ejercido diligentemente, pues es responsable de la deuda en parte de la que nosotros tenemos. Entonces nosotros no tenemos que pagar entera la deuda que nosotros tenemos. En buena lid, en un estado, en un orden de cosas liberal, no de ultraizquierda, ¿eh? Y sobre todo pone los medios para que para aquí para adelante si se asegure que el dinero de la Unión Europea se gasta en lo que se dice que se va a gastar. Porque si no, si no se gasta, lo que se dice que se va a gastar, que tengan responsabilidad los que lo hayan malgastado, no toda la población de ese país. Porque es que no hay los medios para que la población de ese país controle a sus políticos. La única medio que tiene un pueblo para controlar a sus políticos es la división de poderes, un poder judicial independiente, y en España ni yo creo que en lo mejor ningún país de la Unión Europea eso está. Entonces, ¿cómo vamos a controlar nosotros los políticos? Tú no puedes ser responsable de la barbaridad que hagan tus políticos, tío. Y una cosa que te lleve a la falta, a la muerte, a quebrar el estado de bienestar y a una situación límite. Porque además, si tú se le hubieras pedido el dinero a los chinos y ahora no se lo puede devolver porque tus políticos se lo han malgastado, los chinos te pueden decir qué culpa tienen ellos, ¿no? Pero es que encima nosotros tenemos a que nosotros se lo hemos pedido, no ha sido al mercado, se lo hemos pedido a la Unión Europea, al Banco Central Europeo, que es una institución fiduciaria que nosotros todos creamos, le damos una parte de nuestra soberanía, le cedemos una parte de nuestra soberanía para que nos tenga controlados. Y esos han sido los que nos han fallado sobre todo. Y también han fallado porque el que tiene mayor cuota en esa institución fiduciaria, que es Alemania, le ha dado igual, porque Alemania sale ganando, cumpla o no cumpla, porque si cumple, pues vale, y si no cumple, los políticos se llevan el dinero con las redes que tienen económicas, la infraestructura que tienen para delinquir, se lo terminan llevando el dinero a Suiza o a otro paraíso fiscal. Y esos paraísos fiscales, en Luxemburgo, por ejemplo, también, o Andorra o donde sea, y al final esos paraísos fiscales terminan invirtiendo el dinero para blanquearlo, para darle una rentabilidad en Alemania. Entonces a los alemanes les da igual que le venga un dinero o por el otro. Entonces lo que no puede ser es que a ti tú tengas una ventaja por los dos lados, porque entonces está claro, y encima tú controlas la Unión Europea, la mayor parte de la Unión Europea, que tú tienes la cuota mayor de control de la Unión Europea, porque entonces está claro que a ti no te interesa que funcione la Unión Europea, y entonces a ti no te interesa que funcione la Unión Europea cuando tú eres el que tiene más cuota de la Unión Europea, y ahora tú vas a decir que el culpable de todos los problemas económicos son los demás y que tú no tienes ninguna responsabilidad. Eso no es justo, ni igualitario, ni liberal, ni democrático, ni moderno, ni nada de nada. No es que estemos hablando
como dicen los ingleses, en rojo, you speak in red, ¿no? Que seamos comunistas, o seas de ultraizquierda, o seas un anarquista, o seas un subversivo. Eso no es subversión, eso es lógica jurídica, código civil, que napoleónico, ley hipotecaria y reglamento hipotecario. No estoy hablando en un ordenamiento jurídico comunista, estoy hablando de un ordenamiento jurídico liberal. Y es que lo que ocurre es que la Unión Europea, como está constituida, no es liberal, es una cosa rancia, es una cosa feudalista. Es una invasión. La Unión Europea es el señor feudal y él tiene todos los derechos y nadie tiene una obligación con respecto a él. Todo el mundo tiene obligaciones con respecto a la Unión Europea, pero la Unión Europea no tiene obligaciones respecto a nadie, ni todo el mundo tiene obligaciones con la Unión Europea, pero nadie tiene derechos con la Unión Europea. Esto es como es, oiga. Y podría contar muchas cosas que yo he visto en la Junta sobre eso, que por eso decía al principio que no quería decir nada carellable, pero yo creo que es que no hace ni falta que lo diga, porque está tan claro. Si lo supierais, entenderíais todavía mejor que eso es así, porque en las administraciones, no estoy hablando de la Junta de Andalucía, sino en general, lo que ocurre es que se llevan el dinero como les da la gana a los políticos y luego la Unión Europea le da el visto bueno y lo autoriza y no hay ningún problema. Entonces, ¿cómo tú puedes coger y luego hacernos responsable a un pueblo entero de los desmanes tuyos y de los políticos de ese país? Eso no hay por dónde cogerlo, ¿vale? Cuando la Unión Europea es una institución fiduciaria que está precisamente para controlar a los políticos y no cumplir sus obligaciones. Y si no puede controlar a los políticos, que yo estoy seguro que podría, por lo menos podría hacer con lo que ya tiene, podría hacer un poquito más, que no lo ha hecho, y no lo ha hecho además de una forma negligente. Si tú no tienes, bueno, tienes medios para hacerlo, unos medios para hacerlo, y no lo ha usado. Pero si tú crees que no te son suficientes esos medios, pues pides más medios. Pero lo que no puede hacer, pero eso es también en un contrato de préstamo, el prestamista, aparte del beneficio que se lleva por el préstamo, aparte de ese por el lucro cesante, porque ese dinero durante un tiempo no lo vas a poder utilizar, también es para retribuir, porque el prestamista tiene que tener unos medios para comprobar todos esos extremos. O sea, las obligaciones, para comprobar, para llevar a buen puerto su parte del contrato, su obligación del contrato, porque el prestamista para prestar dinero tiene que tener una común. O sea, tú cuando pides un préstamo y pagas un interés, tú estás pagando el interés que el banco está durante un tiempo sin ese dinero que a ti te presta, pero también es lo que estás retribuyendo. Pues cuando llegas al banco, que te abre la puerta una señorita y te dice, oiga, siéntese usted aquí, y te coge el ordenador, te hace un estudio, te pide la nómina, te hace unas comprobaciones en el ordenador, pues tú estás pagando también eso. Pero si es que sin el banco, sin esos medios, tampoco puede dejar dinero, ¿entiendes? Entonces, la Unión Europea tendría que haber tenido sobre a su cargo, es su responsabilidad, que si no tenía los medios para controlar para el empleo de dinero, tendría que haberlo tenido. Es su responsabilidad. Nosotros no tenemos que coger y estar pendientes de la Unión Europea a ver si la Unión Europea tiene los medios para controlar el empleo del dinero. La Unión Europea, su misión, para eso se le paga a los tíos que están allí en la Unión Europea trabajando, a los comisarios, a los del Parlamento, a los del Consejo, a los funcionarios de la Comisión, del Comité de las Regiones. Tú le estás pagando a ese tío un dinero para que ellos controlen cómo se emplea el dinero. Entonces, a su cargo está buscarse la vida, buscárselo, cómo ellos pueden hacer para controlar el dinero. Y si al final no lo controlan, ellos han tenido una actuación negligente, no te pueden culpar a ti, porque eres su parte del trato, y ellos no lo han cumplido. Y está en su naturaleza, es su misión, buscarse los medios
para poder controlar el empleo del dinero. Y si no los tenían, pues que lo hubieran pedido o que lo hubieran buscado, ¿vale? Que los hay encima. Y encima los poquitos que tenían o los muchos que tenían tampoco la han utilizado, que realmente más que de medio, que también es verdad que a lo mejor están un poco cojos de medio, es que nunca han tenido la intención de controlar el dinero. Bueno, bajo mi punto de vista. Entonces, bueno, quería un poco, pues, si puedo, con cada persona pone un poquito de su parte, pues eso es mi intención de, este poquito de mi parte, a ver si puedo traer un poco de luz en otras personas que esto no lo hayan visto igual que yo, porque no hayan caído en la cuenta o no tengan, por lo que sea, no se hayan dado cuenta de esto, pues si le puedo traer un poquito de luz y aclarar un poquito más en ese tema que es tan controvertido y que ya no hay tanta controversia, no hay ya tanto oscurantismo, tanto miedo, tanto tanta enfrentamiento en ese sentido, y que sepa un poquito mejor de lo que hablamos para que no nos puedan manipular tan fácil, pues esa es la intención de este vídeo y ojalá que sirva para eso. Y nada, muchas gracias y hasta otra.